Ahí tengo un punto importante. Hay dos elementos dentro de su análisis. El primero es toda la reflexión en torno a la renovación socialista y al poner en el centro del debate la democracia. La democracia como precondición de la transformación social. Eso como primer elemento. Y como segundo elemento, mirar la transición desde los intelectuales que han criticado a la concertación y la transición que hemos tenido, y que son intelectuales que además pertenecen a esos núcleos que se fundaron en dictadura. Hablo de Garretón, de Molián, de Lechner, ¿cierto?, que trabajan en el fondo del PNUD, etc. La mayoría de estos intelectuales, al criticar la transición democrática y la estrategia democrática de la transición de la concertación, ponen en el centro por lo menos tres cosas. Uno, lo agotada que estaba nuestra democracia ya, o nuestras instituciones ya en el 90, 97. Por otro lado, la desmovilización y la falta de sociedad civil. Y por otro lado, la falta de un proyecto transformador. O sea, de un mapa cognitivo, de un proyecto, digamos, que puede haber convencido a los no convencidos que ya están en el 97. Entonces ahí se produce, ¿cierto?, el público debate autocomplaciente, autoflagelante. ¿Qué reflexión se puede hacer hoy día desde el PS, desde el socialismo y desde la concertación, teniendo en cuenta estas críticas? Esta crítica de que la democracia no se consolidó, de que hay una desmovilización de la sociedad civil, poca organización, que además no existió una definición estratégica de un proyecto colectivo, socialdemócrata, o digamos, de social de mercado. ¿Cuál es la reflexión que hoy día se puede hacer dentro del PS y que puede inaugurar, digamos, un nuevo ciclo político o una nueva etapa de transformación, entendiendo que esta ya se acabó? Mira, yo creo que el ciclo político de alguna manera está inaugurado ya. Sabemos que va, como todo lo nuevo, no sabemos todavía exactamente hacia dónde camina y cuál va a ser la elección, digamos que es un proceso, y eso es una parte que está completamente abierta, digamos. Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo con las conclusiones, con ese tipo de análisis, como siempre por así decir, en el debate que tuvimos, que no es un debate nuevo. Porque efectivamente el gran debate que se produce en la constitución, yo creo que es el debate que después la prensa lo colocó como autocomplaciente, autoflagelante. Y que fue un debate muy a fondo y que desgraciadamente ese debate abortó. Porque había que poner orden en la constitución. Este es un asunto que ha seguido a la concertación de una manera brutal, es un virus que yo no sé cómo se cura. Porque evidentemente que la política, eso lo dice bien Lechner, también es la construcción del orden. Pero Lechner agrega una palabra, es la construcción del orden deseado. No es la reproducción del orden existente, por lo menos la política progresista. Y por tanto, la política progresista siempre es una compleja dialéctica, un juego permanente entre lo deseado y lo posible, donde la construcción cultural de lo deseado es fundamental. Y eso requiere debate, eso requiere partidos que no solo administren el presente, eso requiere vinculación entre la política y el mundo del pensamiento y la intelectualidad. Eso requiere, ¿cierto?, que haya mundo intelectual, pero cuando tú tienes universidades donde el pensamiento es relativamente libre, sobre todo en el área social, no está financiado. No está condicionado a la producción académica. No hay plata para que más gente piense y escribe. Muy poca, de una manera tiene que tener un señor que piensa, tiene que tener centros, tiene que tener circuitos, tiene que tener universidades, no van a elegir universidades. Entonces yo pregunto, bueno, ¿qué sociología se está haciendo en Chile? No, me dicen que la universidad, no sé, la universidad X, no, pero lo que pasa es que está haciendo el diseño de la ficha de protección social, pues el convenio que tiene con el ministerio está bien que lo haga, pero eso no hace sociología. No, está no tiene eso es puramente aplicación. Yo por lo menos cuando trato de ver cuáles son tendencias más profundas, qué está pensando la gente, o sea, al final el informe del 98 del PNUD, Malestar, ¿cierto? Que hay ahí una investigación en el pensamiento, hay además una investigación, o sea, un esfuerzo de unir una cierta mirada sobre la sociedad con investigación empírica. Mis amigos que más me ilustran, a mí por lo menos, para conocer tendencias del pensamiento, en las actitudes, son amigos míos que están haciendo sociología de marketing.
Y que claro, tienen pispazo, tienen no, porque a el partir de los marketing focos necesita tener lo que está la gente. alguna reflexión de la reflexión subjetividad. de la subjetividad de los elementos culturales. Claro. Los partidos normalmente esa información no la tienen. No la tienen. Porque esa información no, porque para eso hay que tener centros, hay que tener debates, hay que tener una vinculación entre lo político y lo intelectual, como también entre lo político y lo técnico, porque también puedo tener la mejor diseño de educación pública, pero si no tengo currículum adecuado, ni tengo programas de formación de los profesores y demás, no la hago. Entonces yo tengo la impresión de que la ruptura entre, de otra manera, la despolitización de los partidos, entendió los partidos solamente como factores de apoyo a los gobiernos. Burocratización en ese sentido también. Claro, despolitización. En un sistema político hiperpresidencialista, donde el presidente, los ministros, el intendente, los gobernadores, el peso político del gobierno es muy fuerte, donde los partidos tienen funciones muy precarias. Yo he hecho una pregunta, porque yo además he estado en este sistema durante 20 años y los partidos algo no sé si entiendo, pero por lo menos los he vivido y lo he sufrido también bastante. Cuando uno se pregunta, a ver, ¿cuál es la función de los partidos del país? ¿Formulan los programas? Yo creo que más bien no. El primer programa que tuvo que ser objeto de una formulación, de un debate, de una suscripción fuerte por parte de los partidos fue el programa de él. Incluso el programa fue previo al candidato. Porque efectivamente teníamos que armar, no podíamos, ni la democracia cristiana podía sacar el programa de Tomich, ni nosotros podíamos sacar el programa de ayer. No armar el programa porque el país había cambiado un poco. Entonces era una necesidad política, ponernos de acuerdo con ya, que vamos a hacer con la Constitución, otra cosa es cuánto de eso hicimos, pero hubo un compromiso programático donde los partidos fueron un factor. Que yo recuerde después, los partidos eso sí que lo sé de experiencia directa, me dijo el gobernador que los programas de la concertación. Los puntos debatidos los resolvía el presidente. Y los partidos habían perdido mucha capacidad de formulación, de reflexión. Porque también la política es la construcción del futuro junto con la administración del presente. Pero no es solo la administración del presente. Y nosotros creo que en general era un presente muy demandante, eso también es cierto, pero hay que tener un Estado. Bueno, pero es que siempre, sí, pero el próximo va a ser quizás, no sé, tan demandante como el anterior, menos dramático quizás, claro. Porque no va a estar la vida y la muerte en Claro, medio, exacto. ¿cierto? Pero el próximo gobierno y por tanto el debate programático que deberíamos estar haciendo de manera prioritaria hoy día, y no si con quién voto, con quién me lío, con quién no me lío, que aquí, que las dos sublitas, que los tres impactos, que una discusión puramente instrumental que yo veo en los diarios. Que si los comunistas entran al programa, todo hay que decir no, porque los comunistas jamás, pero al mismo tiempo yo veo que andan recorriendo todas las comunas, pero varias comunas de Chile, Walker con Pellier. Y el otro día leo una entrevista de Walker que dice que ha sido muy emocionante estas proclamaciones de candidatos únicos que me recuerdan una cierta épica. El día siguiente dice que es muy difícil un acuerdo que no sea electoral, que no sé que vaya más allá del electorato. Yo digo, sentémonos señores, veamos si tenemos algunas ideas comunes mínimas y razonables para hacer en Chile y en función de eso vamos a gastar en el pacto. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo hoy día. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, si uno quisiera poner en el título eso, yo creo que es una despolitización de los partidos. Y eso tiene que ver también con una ubicación institucional de los partidos que es muy precaria en el sistema chileno. Un sistema muy presidencialista, con un parlamento además que tiene poderes relativamente disminuidos, con todos estos otros fenómenos que ya no son de las instituciones, sino que son fenómenos más profundos, digamos, de la sociedad nuestra y de la sociedad contemporánea. Entonces los partidos son, básicamente al final terminan siendo los que tienen la llave de las candidaturas de elección popular, tienen la llave pero no los votos.
que yo siempre he sido candidato en 4 elecciones, en 3 perdí una. Nunca he sido candidato del Partido Socialista, siempre he sido candidato del Partido Socialista y alguien más. El PPD. Claro. ¿Cuántos votos socialistas? Nunca el Partido Socialista me ha financiado la campaña, salvo en proporciones menores. Entonces, por tanto, el partido, y eso pasa en todo, no es que sea un defecto particular del Partido Socialista. Entonces, los partidos tienen la llave de la representación popular, pero después no tienen, por así decir, la conducción, el control de sus representados. Pues si yo no voto por el gobierno, No pasa nada. no pasa nada, No, ¿cachai? Incluso gano más prensa. de repente te ganan más prensa, de premio. repente te dan un par de cariños. ¿Ah? Entonces, no proveen discusión de futuro, no proveen programas, no originan el gabinete. Hay una cierta proporción el gabinete, el presidente este nombre, provee los cuadros intermedios de la administración, no tienen una vinculación fácil con los movimientos sociales, como se ve con el medio. Entonces hay una debilidad estructural en el partido. Eso no se resuelve cambiando un presidente por otro. Siempre tratar de tener el mejor presidente que se pueda, eso siempre ayuda en política, pero yo creo que hay parte de la crisis política tiene que ver con el sistema político, no con cada uno de sus actores individuales, con el sistema institucional, y ahí nos referimos al tema constitucional. Pero tú decías, sí, o sea, el título que le pondría es despolitización del sistema de partido, pérdida del vínculo entre los partidos y la sociedad, y la intelectualidad. Poco desarrollo de una intelectualidad crítica y referida, digamos, a las cuestiones económico-sociales. En economía tenemos en todo el país básicamente una sola escuela de pensamiento, en todas nuestras universidades, pensamiento único, no hay ningún centro de economía. Bueno, ahora están empezando tímidamente en Chile, empezar algunos neokeynesianos. Sí, ya, algunos trabajos. Ya era hora. Ya era hora. Claro, ¿sí? ya. Entonces, digo, son responsabilidades bien sistémicas. Ahora, cuando uno ha sido gobierno durante 20 años, junto con señalar los inmensos avances que tiene el país, que yo comparto, creo incluso que hay una cierta crítica, entre comillas, injusta a la concertación, pero está en la opinión pública. Habrá que esperar que las cosas tomen un poco más distancia para tener un juicio más aceptado. Pero en fin, eso forma parte de la historia. Pero esto sí es importante porque yo creo que estas deberían ser parte del patrimonio del futuro. O sea, cualquier renovación del sistema político, cualquier renovación partidista, cualquier intento por ir resolviendo la crisis, yo creo que significa que los partidos tengan en cuenta que tienen que resolver estos problemas que resolvimos de muy buena manera en el periodo anterior. Pero la vinculación con el pensamiento, el tema de construir el orden deseado, por tanto el futuro, esa es tarea básicamente de los partidos. Tú no puedes pedir al presidente que esté pensando en Chile a 20 años, si lo hace mejor. ¿Cierto? Porque además tiene 4 y tiene programas exigentes. El gobierno tiene que hacer eso. Disculpe que te interrumpa en ese punto, para retomar el hilo, muy interesante lo que señala. Es un problema sistémico, es un problema, ¿cierto?, sistema político. Pero en el fondo es un problema de voluntad de los actores, es un problema de modulación política, es un problema de lucha interna de los partidos para posicionar una cierta élite o neoélite, no sé cómo llamarla, élite que en el fondo asuma el nuevo ciclo político o requiere simultáneamente también reformas políticas importantes que abran a los partidos. O sea, lo que te quiero llevar a un poco tirar bola a la raya, eso está bien, porque yo creo que el cuadro está claro de aquí a la próxima elección. O sea, o tenemos ciertos estados generales,
o tenemos, ¿cierto?, como lo planteó Antonio Agarratón, otro, ¿no es cierto? O sea, una alianza, una sociedad que fragmente, en el fondo que todo este magma, todo lo que ha ocurrido, en el fondo se mezcle y sea parte como de un estado general, digamos, que una nueva sentido común político progresista, o un termidor, o sea, te quiero decir, llega una candidatura, la concertación se alinea, los candidatos se ponen y en el fondo volvemos a lo instrumental, a lo meramente pragmático. Acá no hay proyecto, no hay nada, hay que hacer un listado de políticas públicas, ¿no es cierto? Y hacemos un listado de checklists como en el supermercado y se acabó. Entonces te quiero decir, ¿cuánta voluntad tú ves ahí? ¿Cuánta masa crítica tú ves del interesante diagnóstico que tú nos estás elaborando para vincular los partidos con la sociedad y con la subjetividad realmente existente en Chile? ¿O tenemos que esperar que la bomba de tiempo estalle como una especie de submarino bajo el agua, te fijas, está ahí, como conversaba en otra ocasión, y que yo uso esa imagen, claro, que el sistema político es como un submarino que está avanzando hacia una bomba de tiempo que ve en la película y que está ahí. Ahora, yo no la veo que esté pasado mañana. Y que ese diagnóstico además no es un diagnóstico, digamos, aislado, un diagnóstico, se lanzaron 2 libros hace poco, ¿cierto? Uno de Salazar y otro de Mayor, que interpretan un poco esa visión, que es decir, el modelo se acabó, está a punto de explotar, hay emergencia de actores sociales que no están en los partidos, de un poder popular emergente, que hay un topo, dice Salazar, que está poco a poco corroyendo el sistema de partidos, que está mordiéndolo por todos lados. Entonces, yo Salazar como intelectual lo aprecio, como pronosticador, claro, crédito. Claro, ahí hay que cuando tú dices lo mismo, cualquier situación histórica, porque lo mismo ocurría con Allende. Lo mismo pasaba con Allende que ahora, porque al final, si Allende habíamos capturado la capacidad de transformación social de la sociedad. Bueno, pero yo estoy de acuerdo contigo que hay un problema, ¿cierto? Hay un problema con el sistema político. Hay interpretaciones, hay un problema con el sistema político, entonces ¿cuáles son las salidas? Digamos, tú me estás preguntando, bueno, ¿cómo se sale de esto? Digo, una de las rayas, hipótesis, una forma interesante. Bueno, obviamente que uno no tiene... No sé. O sea, primero, ahora, nos va a costar de nuevo, estoy haciendo ese esfuerzo, nos va a costar, tenemos que acostumbrarnos a trabajar con un margen de incertidumbre. O sea, aquí ya no hay recetas claras, evidentes. Y yo por tanto creo que yo creo que hay las condiciones para establecer un nuevo referente nacional en un plazo realmente breve de tiempo, porque los tiempos son muy breves. Estamos conversando a mitad de julio de 2012, y si vamos a tener o no una plataforma presidencial unitaria de la oposición, eso va a tener que resolverse más o menos en mayo de 2013. Estamos con una oportunidad que es compleja, que se da en tiempos muy breves. Yo, ¿por qué creo que es posible? Porque veo que todos los actores, con mayor o menor conciencia de ellos, se van moviendo en esa dirección. En medio de un cierto barullo. El presidente de la República un cierto ojalá. Cuando uno lee todos los días, hay mucho carácter en el piso del parque. Pero si uno trata de ver qué es lo que hay debajo de los falasques del parque, yo veo que en la reunión de ayer, o de anteayer, cuando se reunió el movimiento social, una parte importante del movimiento social, como una parte de la división política, de la cúpula política más tradicional, en ese sentido. Los políticos que estaban ahí, el más joven de haber sido el compañero de los que hablaron, Marcelo Díaz. Que ya Marcelo tiene rodados, son una generación un poco mayor. ¿Ah? 45, 40 ya, o sea, son cuarentones, también son jóvenes, además van a vivir como 100. Entonces, más que la generación mía, pero ya se están volviendo los viejos de los 93 como don Enrique Silva. Tiene mucho, ¿verdad? Bueno, y yo no veo que allí, yo no estuve, hubo mucha crítica, pero hubo mucha demanda. Hablaron primero los movimientos sociales.
Pero después hablaron de otros señores. No estaban diciendo como en Ecuador o como en Bolivia, váyanse. O como en Argentina en el 2002. Se vayan todos, claro. Estaban diciendo, escúchenme. Eso estaban diciendo. Los más radicales, bueno, hagan una autocrítica. Pero cuando hay una crisis completa, donde la pérdida de relaciones completa, no dicen eso en las asambleas. Al gobierno, a los 3 partidos que gobernaron Bolivia durante 3 años, el movimiento hacia el socialismo no les dijo escúchenos, les dijo váyanse, nos vamos a llegar nosotros. Eso no está ocurriendo con el movimiento social. No está ocurriendo. Entonces les ocurre, hoy día, puede que mañana el sistema político puede pasar otra cosa. Hoy día yo digo, el movimiento social, porque el movimiento social también tiene demandas muy radicales, ni tanto tampoco. Ni tanto. Son súper socialdemócratas. Si lo escuchan no les va a gustar esto que les digo, pero son así. Se van a responder. Son reformas Sí. algunas profundas. Pero tampoco son la revolución, por favor, si lo que queremos es una educación pública de calidad, gratuita y universal. Eso en Chile, claro, es un cambio sustantivo. Una reforma profunda. Es posible, además, en este país es posible. Esto es una reforma tributaria, parece. Hay que tener unos votos en el Parlamento para que las escuelas particulares subvencionadas que reciben subvención ni lucren ni cobren. Ahora, para eso también hay que subir la subvención. Y como una parte muy importante de los particulares subvencionados no están haciendo lucro, algunos están haciendo lucro, pero la iglesia no está haciendo lucro, la iglesia va a hacer lucro con otras cosas, porque la educación lo que quiere es no ganar plata, es ganar alma. Obvio. Un poco de... bueno, pero no van a cerrar ninguna escuela católica, ni evangélica, ni de otra confesión, o de una fundación empresarial que quiera contribuir a la educación en los barrios populares, que lo hagan. Que cumplan un criterio educacional, que no discriminen, Mínimo. ¿cierto? Claro. Y reciben, ya, y que no lucren, que además no tengan un inmobiliario al lado, Claro, que que pasan empiece a los ganar. contratos. Entonces, son profundas en esta sociedad, tienen mucho apoyo, tienen por cierto mucha resistencia, pero el apoyo que tienen, para eso tenemos grandes mayorías, o sea, tenemos 80% de la gente que quiere eso. Bueno, te digo, el movimiento social tiene una cierta radicalidad, pero ya. Claro, tiene una asamblea constituyente, eso es más radical, ¿no? Eso es mayor. Ya, es mayor. Y por tanto será un asunto, y yo estoy por ello. Habrá que hacer sobre eso conciencia pública. Si la mayoría del país no quiere eso, no lo vamos a hacer, porque tampoco una asamblea constituyente contra la mayoría. Y yo creo que la sequera de la derecha, yo lo conversaba con mis ex colegas de la derecha. Si ustedes tienen un 30%, 40% de los votos, ¿los tienen o no? Si los tenemos, bueno, en la asamblea constituyente más o menos para sacar eso. Claro. Bueno, si no, bueno, mala suerte. Pues esta idea también que la asamblea constituyente va a ser vamos a hacer una asamblea constituyente con vamos a hacer una constituyente, claro, democrática con el Chile que tenemos. Y que se exprese lo que Chile, hay. claro, y el Chile que tenemos un 30% por lo menos, Por lo menos. de gente bien conservadora. Totalmente, si no más. O 40, 40. ¿cierto? Lo que pasa es que con ellos tenemos que construir un orden político que sea legítimo. Y este orden político, ¿cierto?, tiene un problema de ya llegó a un problema de ilegitimidad peligrosa, por eso es el peligro, porque las instituciones están desvalorizadas, porque hay una legitimidad en el origen, porque no hemos podido cambiar después de 20 años, porque hemos tenido una derecha, porque en eso sí la derecha ha sido el gran obstáculo, no la concertación. Eso es muy injusto una cierta crítica que se le hace a la concertación. Y en eso incluso algunos sectores muy radicales finalmente terminan repitiendo el argumento de la derecha, y esto es culpa de todo, porque a todos los parlamentarios les interesa el binominal. Hay una parte de eso que puede ser verdad, porque efectivamente cuando uno tiene un señor, cuando son dos, el enemigo
está Lógico. más bien al lado de uno, Así no es. al frente. Pero cada vez que la concertación, y varias veces lo hicimos durante los 40 años, presentamos proyectos de liderazgo, fue el último que está proponiendo ahora, la derecha no quiso ponernos en tabla. Pero no se perdieron porque hubo otro señor de la concertación que se salió de la sala. No sé si hubiera salido alguno, no sé, pero otro día otros que no llegaron, que era imperdonable. Bueno, en fin. ¿La votación se lo mínimo? Sí, ya. Bueno, entonces yo digo, la reforma política, yo creo que es muy central. Bueno, pero digamos a cómo. Entonces yo digo, y los actores políticos finalmente, yo también veo que todos quieren volver al gobierno. Así es. Entonces digo, cuando la sociedad quiere un cambio, cuando es posible concertar un programa que es radical en algunos aspectos y menos radical en otros, pero en fin, porque yo creo que con un acuerdo en reformas institucionales, que vamos a tener un compromiso fuerte de intentar hacerlo, con un giro en políticas públicas que finalmente vayamos construyendo un estado de bienestar a la medida de una sociedad de desarrollo medio como la chilena, y eso significa básicamente el principio de acuerdo nacional, que yo creo que es posible en esta configuración, de que aquí pasamos de las políticas sociales focalizadas, que son bien liberales, que pudieron tener incluso un efecto muy mayoritario cuando este país tenía 45% de pobres, pero que no tiene ningún sentido cuando hay un 15% de pobres, sino que tenemos que avanzar a una provisión asegurada de ciertos servicios públicos básicos a toda la población. Eso es salud universal, ¿cierto? Derechos universales y políticas universales, no focalizadas. Derechos universales en salud, en educación, en cultura, un mínimo de derechos universales. Yo creo que ese es un desafío que esta sociedad puede enfrentar. Ahora no lo enfrentaremos todo al mismo tiempo, pero lo importante es el horizonte. Yo no estoy por la educación, y aquí sé que podría discutir con algunos de mis amigos dirigentes universitarios. En un país con esta estructura tributaria, yo no estaría porque el 10% más rico le demos educación gratuita. Tampoco. Para si sus padres pagaran el 40% de impuestos sobre sus utilidades, Claro. como en Suecia, yo obvio que sí, Ahí sí. ¿cierto? Bueno, pero el 90% sí yo creo que es posible. Ahora, caso que sea una reforma tributaria. Me digo, yo tengo la impresión de que es posible llegar a acuerdos, a arco amplio de fuerza para 3 o 4 reformas de fondo que alteran, que son un cambio significativo respecto de lo que ha sido la gestión de este capitalismo en los últimos 20 años, una gestión mucho más progresista de la economía de mercado. Muchos socialdemócratas que pueden vivir. De mercado. El mercado con eso, con un Estado que provisione, o sea, que efectivamente sea un factor, cuya intervención sea un factor importante de igualación de derechos, de oportunidades, de libertades, y con un Estado además que tenga una capacidad que hoy día es indispensable para orientar el desarrollo nacional. Yo creo que eso es posible. Y además hay candidatos para esto, candidatos. Porque todo el mundo está pasando la Bachelet. Incluso los que dicen que van a ganar. No, Como campeón de penal. Si digo, hay una oportunidad. Ahora, si tú me dices, vamos a resolver en este proceso de construcción todos los problemas que articulamos en el interior. O sea, yo creo que va a quedar, los partidos, van a quedar muchas cuestiones pendientes. Yo no creo que el Partido Socialista sea capaz de vivir la revolución entre junio y mayo de este otro año, que recompongamos la mejor. ¿Ah? Tenemos interna entre medio, ¿no? Entre medio y una interna, ¿cierto? Entonces, ya. Y la interna es con el padrón que hay, el padrón que hay tiene los problemas que tenemos, etc. Entonces, lo único y esa es la lucha que estoy esta semana, digamos, que por lo menos el Partido Socialista actúe con sensatez, que no es una medida de máxima, que actúe con sensatez socialista. Eso significa que somos un factor muy importante en la articulación de este gran frente. Pero nuestro domicilio natural es la izquierda. El PS se ha transformado en el partido de centro. El partido en esto de privilegiar una función, porque yo estoy de acuerdo que el entendimiento con el centro es fundamental. Claro. Forma parte de la primera parte de nuestra constitución. Claro. Ahora, con este centro, me gustaría otro centro. Un poquito más social cristiano, un poquito más conservador, menos clientelar. Bueno, también me gustaría otro PPD.
y otro PS. Y otro Partido Comunista, que es un Partido Comunista delincuente. Bueno, ¿qué tenemos? tenemos? Está bien, que está bien, pues, Está muy bien. entonces con eso, más la articulación con el movimiento social, que sí es el gran dato de novedad, es el dato de novedad. Y la novedad que veo, por eso yo le doy mucha importancia al encuentro, que aunque yo no haya sido convocante, no importa, eso de nuevo no jarasca. O sea, lo que hicieron los compañeros que convocaron a este encuentro, hicieron una cosa muy bien hecha. ¿Sabes por qué la gente llegó? Estuvieron ellos en la primera fila, dieron 3 minutos para hablar, se dieron cuenta de que si iban a tomarse en la primera fila, no llegaban. Lógico. ¿Cierto? Pero llegaron y se produjo un encuentro, porque yo creo que el movimiento social también se da cuenta de que sus reivindicaciones, que son múltiples además, van a ser más escuchadas por el mismo municipio que por la derecha. Y la gente al final Se ubica. común. Sí, la pregunta es, ¿con quiénes? Está instalado el debate de que hay un problema generacional, de que se vayan los que estuvieron 20 años y que vuelvan los jóvenes. Yo no sé si los jóvenes son la solución para la renovación política, no sé si va por ahí. Pero ¿con quién inaugura el gobierno de Chile? Con los movimientos sociales, con los nuevos movimientos políticos que se están formando, digamos, a la deriva del movimiento estudiantil. ¿Con quiénes se forma un nuevo gobierno? O los mismos ministros, digamos, de Lago, Elwin, van a ser ministros nuevamente, que van a administrar políticas públicas un poco más progresistas. ¿Quiénes van a confirmar qué élite? Si entendemos que, como usted lo dijo, el padrón del partido del Partido Socialista está detenido hace mucho tiempo, la gente no se inscribe en los partidos, ¿quiénes van a formar parte de este nuevo gobierno? Yo empecé de agrario mi larga trayectoria política, entonces te diría que esto se va a hacer con los güeyes que hay. Lo que pasa es que hay que meter todos los güeyes en la carreta, para tirar la carreta. Está todo. ¿Cierto? Entonces, porque yo digo jóvenes, yo no creo que esto que sea que aquí el tema principal sea una confrontación generacional. Aquí hay en los temas que hemos discutido, que los temas de la confrontación de la asociación hay viejos y jóvenes, liberados, viejos y jóvenes socialdemócratas. Entonces, y esa es una idea que ahora yo entiendo que primero que yo soy parte interesada, así que Claro. bueno, está bien, como dijo, a mí me jubilará la democracia, está bien. Los escenarios para dejar, no lleva a ellos. Ya, Está muy bien. Mi vigencia, ya. Sin embargo, es evidente que una coalición de 20 años en el poder repitió mucho y yo creo que un cambio, o sea, un mayor equilibrio generacional es fundamental, y yo ahí pondría más bien la mano en el campo. Creo que hay, tengo que definir jóvenes, pero en fin, ya digamos, ya una por lo menos una sub 50, una sub 40 fuerte, sí, yo creo que hay. Ahora, el tema es que no sabemos mucho dónde están, parte está en los movimientos sociales, parte está en los políticos, bueno, parte está en los nuevos movimientos, parte está en la calle, va a ser difícil articular eso. Va a ser difícil, yo creo que será fácil. Por tanto, por eso yo creo que configurar, acordar un nuevo referente presidencial, por eso digo que los tiempos son muy cortos, ¿cierto? Creo que vamos a tener que hacer mucho encuentro ciudadano, vamos a tener que hacer un debate lo más amplio posible, junto con eso de ganar la elección, por eso tenemos muy poco tiempo, entonces yo tengo un sentido de urgencia y efectivamente los aparatos no están dando para eso, no están dando. Hay que apurarlo. Por eso no se puede imponer como que alguna gente del partido, básicamente lo que tenemos es un problema de orden. O sea, cuando me dice que el problema es que tenemos cómo construimos el orden nuevo. Este orden que es construible, pero que requiere inevitablemente mucha participación, porque son muchos actores. Bueno, no todos los actores podrán estar, pero en fin, la convocatoria tiene que ser muy amplia. Yo creo que en este país hay capacidades para dirigir una buena negociación. Sí. Es difícil, pero hay gente, no falta gente
preparar, chicos. No, sí, hay una sociedad bastante más educada. Sí, con nivel de Hay formación. estudiantes en la universidad.